En esta ocasión vamos a hablar de los cambios geopolíticos mundiales. En primer plano voy a hablar de China. China se posiciona en estos momentos como una hegemonía política e incluso una hegemonía comercial, como lo decía Samir Amin en sus textos anteriores. El mundo europeo, el mundo asiático y el mundo americano son los que están pues gobernando la guerra comercial y toda la producción que viene ya, es decir, más del 70% de nuestros productos que consumimos diarios son chinos. También, por ejemplo, China tiene una guerra comercial con Estados Unidos ahorita muy fuerte, se ha posicionado desde el 2015 a la fecha en un declive hacia las ganancias estadounidenses, ya que ellos están produciendo en masa y abaratando sus precios, cosa que a Estados Unidos pues no le conviene. También está la disputa de Estados Unidos y China contra Latinoamérica, por Latinoamérica y el Caribe, que tratan de ganarse todo el comercio, tratan de ganar toda la producción y todo el mercado, el libre mercado, ¿no? Que se ha venido pues manejando. La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha venido tornándose muy fuerte a partir de que Trump ha dado entrada a todos los malentendidos e incluso puede dar inicio a una guerra, ¿no? Como lo decía Eduardo Roldán en el libro de Trump contra el mundo. Si Trump no se pone listo en el TLCAN y en todas las últimas negociaciones como en la OTAN y en la OPEP, simplemente va a perder, ¿no? Él trata de figurar ante el mundo que no es débil, pero nos estamos dando cuenta que Estados Unidos sí es débil. Sí es débil, para empezar, cuando fue el ataque desde el 2001 hasta ahora con sus ataques cibernéticos y todo el declive que ha venido para el dólar. Incluso China tiene no es la nueva moneda, porque esa ya la tenía Gaddafi, Mohamed Gaddafi, pero ya tienen una moneda que incluso puede sustituir el dólar. Más allá que el euro, China ha estado convenciendo a varios países en el mundo, en la ONU, para que entren y comercialicen con su nueva moneda. También hay que puntualizar que, por ejemplo, todo el mundo asiático ahorita viene una transformación pues diferente, ¿no? Ya que Corea del Norte deja de ser socialista y inicia o trata de iniciar a un capitalismo, ¿no? Un nuevo sistema económico político, pero ahora capitalista. Corea del Norte también hay que puntualizar que junto con Corea del Sur, a Trump y a Estados Unidos, a Estados Unidos le conviene estar muy bien con Corea del Sur, ya que ellos pues son potencia en cuanto a las armas, ¿no? En su tratado del NCC, Trump habla del libre mercado con las armas y China, ¿no? Que es en China y Corea del Sur. Me parece que es la Wanted Arm, no me acuerdo qué. Y donde posiciona que tiene que tener un buen entendimiento con Corea del Sur y no le conviene hacerle la guerra a Corea del Sur, ya que ellos tienen la mayoría de las armas, incluso nucleares, que podrían detonar, aparte de detonar la Tercera Guerra Mundial, podrían darle rápidamente un final a Estados Unidos. Voy a hablar sobre la península coreana. La península coreana es un punto clave y un punto estratega, tanto militarmente como comercial. Al parecer es el punto donde podría el punto clave. No hay que olvidar que Trump ha estado negociando con
varios países el tener bases militares en cada uno de estos. Entonces es importante puntualizar que la península coreana es el punto clave para que Trump gane. Podría ser la guerra si se puntualiza en una tercera guerra mundial. Y bueno, voy a hablar de América Latina ahora. Cuba después de los Castro, pues deja de ser socialista y igual vuelve al mercado. Parece que igual le está costando un montón de trabajo regresar al mercado capitalista, ya que todos los tratados se hacen México, Estados Unidos y Canadá. Y como lo habíamos leído, como lo habíamos visto antes con Eduardo Roldán, la mayoría o lo que produce Latinoamérica en sus tratados y en sus aranceles es lo que hace, lo que exporta México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México en solo un día. Entonces estamos hablando de que el 9% de las importaciones y las exportaciones de México no son competentes contra toda América Latina. Es por eso que es muy importante la negociación del TLCAN, que ahora ya no era un acuerdo trilateral y se volvió un acuerdo bilateral, ya que pues como ha repunteado Trump desde que entró a su mandato, él quería hacer una nación de América, quería ponerlo aparte de una hegemonía pues puntual, quería América para los americanos, ¿no? Y todo se trataba de Estados Unidos tratando de pisotear a todos sin importarle lo que fuera, y ni siquiera a sus propios americanos, con tal de tener sus beneficios económicos y sus beneficios pues estratégicos, incluso de guerra, ¿no? Solo se trata de poder, no es tanto todo lo que sigue. En el libro de Trump contra el mundo habíamos visto que Eduardo Roldán hablaba mucho sobre los derechos de América, ¿no? ¿Cómo se atreve Estados Unidos a crear la ONU sabiendo que son los primeros que pisotean los derechos en su propia nación? Son los primeros que incluyen en faltas cuando se trata de juzgar a una persona legalmente, pisotean los derechos de todos los migrantes, incluso de sus propios americanos, y no es el país que dice ser, ¿no? Simplemente todo es como un acuerdo comercial donde a ellos los sublevan o los puntean en una posición, pues en una posición cómoda donde puede manipular a todo el mundo. Pero estamos hablando que en los próximos años, donde siga mandando Trump, puede haber una crisis financiera, una crisis política y una crisis monetaria. La crisis política empezó desde el 2015, cuando Trump entra al poder y toda América subleva su poder, ¿no? O sea, nadie creía que él iba a quedar, y aún así él hizo todos los acuerdos posibles para que él quedara como presidente. Y bueno, pues eso los arrastra a una crisis política donde Estados Unidos, su peor crisis, aparte de todo, es una crisis social, de derechos humanos, una crisis donde pareciera que Trump es tonto, deshaciéndose de todos los inmigrantes, sabiendo que migrantes mexicanos le producen a Estados Unidos un PIB del 15%, donde pues en Latinoamérica es el amo y señor, ¿no? Incluso internacionalmente, Estados Unidos se puntúa 3 veces más su PIB arriba de China. Pero con todos sus arrebatos y sus malas decisiones, estamos viendo que es una América latente donde próximamente está a caer del poder, y pareciera que no es muy estratega. La crisis de Venezuela y Estados Unidos
y con la postura de Estados Unidos. Bueno, pues la crisis de Venezuela se debe a la guerra con el petróleo, ¿no? Que Estados Unidos quiere tener la hegemonía sobre incluso Venezuela, que es un país muy rico en minerales y en petróleo. Entonces, simplemente ignora a Venezuela, es una manera de crearle, de declararle la guerra, ¿no? Bien habíamos leído con Samir Amin, ya no es necesario, o con Robert Brenner, ya no es necesario ir a matar o ir a despojar a los países, simplemente declarándoles la guerra comercial o cibernética, los países pues pueden caer rendidos, y nos estamos dando cuenta que es un Estados Unidos que tiene una hambre voraz por el petróleo y por todos los energéticos. Ya lo hizo con Libia, ya convenció a la ONU que Libia y Pakistán, me parece, Siria, ¿no? Siria eran países peligrosos, países enemigos, y así es como les declara la guerra para después hacerse cargo y dominar sus recursos energéticos, que en este caso es el petróleo. Pues así en primer momento Venezuela es un país muy franqueable, muy frágil, ya que Chávez, pues como todos sabemos, muere, le deja el poder a manos de Maduro, que es una persona no tan capaz de llevar el poder y el mandato de este país, y nos damos cuenta que ahí es todo lo contrario, ¿no? Todo el entorno es contrario a México. La gente no apoya a la izquierda, la gente apoya a la derecha. Entonces, la crisis de Venezuela se detona en el 2016, cuando ya no es ¿cómo podría decir? Ya no es costeable pagar ni seguir llevando la economía nacionalista que había planteado, por ejemplo, John Maynard Keynes, ¿no? Que era nacionalizar los bienes y los recursos para la propia nación y darles la mayoría de empleos a sus propios pobladores. Vemos que ya no es costeable. ¿Por qué? Porque hay una inflación muy grande desde el 2011 en todos los energéticos, el crudo. Entonces eran más los gastos que tenían que lo que se producía. Entonces, y Venezuela ya no puede costear todo su personal, y tiene que deshacerse de hacer un recorte presupuestal y recortar a toda la mayoría de la gente que trabajaba para, no me acuerdo cómo se llama su planta petrolera. Y bueno, entonces Venezuela era un país que la mayoría de su economía se basaba en el petróleo, y vemos que ya no es costeable, y viene una crisis financiera muy difícil, ya que Estados Unidos simplemente le declara la guerra ignorando al país, ¿no? Sin hacer algún tipo de tratado, algún tipo de común acuerdo. Simplemente olvida sus negociaciones con ellos, les deja de consumir, y pues entonces su economía se viene abajo. Y es lo que trataba de hacer con México, pero antes de que sucediera esto, Enrique Peña Nieto pues vende Pemex, y pues ya vende las concesiones a empresas de petróleo privadas, como lo es Repsol, Shell, G500. Y bueno, si el nuevo gobierno le hiciera la guerra, bueno, no le hiciera la guerra, simplemente si cortara de tajo este tipo de concesiones, sabríamos que nos vendría peor, porque son multas multimillonarias para el gobierno, ¿no? Que incluso serían menos que incosteables, y queda muy de fuera, muy detrás esa promesa que nos habían hecho sobre
quitar regresar el petróleo de los mexicanos. El petróleo ya se vendió y pues bueno, eso es la crisis de Venezuela con respecto a Estados Unidos. Bueno, voy a hablar de África, y África ha venido sufriendo golpes del Estado contra África desde 1958, cuando el Che trata de entrar a África e incluso habla en la ONU para la masacre que ha venido haciendo por el despojo y la explotación de todos sus minerales. Como sabemos, África es un país muy pobre monetariamente, pero muy rico en minerales, cosa que a lo mejor ellos no tienen la tecnología ni la capacidad tecnológica para sacar y explotar esos minerales, ¿no? Pero pues países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, pues es un país clave donde pueden ir a explotar y expropiar la riqueza que África tiene. Estados Unidos se enfrenta a África, pero se nos olvida una cosa, que Estados Unidos se ha venido enfrentando a África desde décadas anteriores, y al parecer pues esta vez yo creo que más bien Estados Unidos puede hacer y hace los caprichos que él quiere frente a cualquier país. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como recordamos, tiene varios tratados en el OTAN, en la OPEP del petróleo, donde maniatean a los demás países, ¿no? Están maniatados para tomar cualquier tipo de decisión, ya que cualquier tipo de decisión los puede llevar a algo sumamente catastrófico para sus países, ¿no? Como es el caso de Brasil. Brasil ahora con un nuevo gobierno de derecha es expropiado y es explotado el río Amazonas. A partir del 2015 pues se ha venido explotando todos sus recursos naturales por parte de Estados Unidos, ¿no? Y Brasil no puede decir nada, está maniatado. ¿Por qué? Porque es un nuevo gobierno de derecha que trata de quedar bien con la propia derecha, que es Estados Unidos, y incluso vemos cómo sacan a Lula da Silva, ¿no? En un ataque de Estado, en un golpe de Estado. Entonces es muy difícil y es muy distinta la parte de cómo ven el entorno de cada país, cómo ven a la derecha o a la izquierda, ¿no? En México pareciera que la izquierda es la solución, cuando la derecha nos ha estado viniendo explotando y nos ha venido privatizando todas nuestras riquezas. Pero pareciera que en países como Venezuela la derecha es la salvación para ellos, cuando pues la izquierda ya es como... La izquierda ya es obsoleta, es un sistema obsoleto para ellos, ¿no? También voy a hablar de los derechos humanos y de Estados Unidos y la falta de respeto a los derechos humanos en Estados Unidos. En el libro de Trump contra el mundo, Eduardo Roldán recalca cómo es que Trump ha sobrepasado y pisoteado los derechos de sus propios americanos, ¿no? Él habla de... pareciera que estamos viendo otra vez una hegemonía que quisiera ser colocada a través del paso como fue Hitler, ¿no? Él habla de la supremacía de los blancos, habla de la supremacía de los americanos, pero recordemos que también América es un país, pues, de mezclas, un país muy rico que en realidad se establece a partir de todas las migraciones europeas, migraciones que eran para ellos esclavos, cuando después Martin Luther King los hace libres. Entonces es una mezcolanza de razas, y pues pareciera que no sabe de qué habla con su supremacía blanca, ¿no? O sea, si está hablando de los alemanes, de los europeos,
o de los pocos indios americanos, ¿no? Porque recordemos que también Norteamérica estaba poblada por tribus indias. Bueno, pues hay un apartado donde habla del cambio climático. Todos estos cambios geopolíticos mundiales se han venido gestando a partir incluso de la irresponsabilidad de los países hegemónicos, como lo es Estados Unidos, como lo fue Alemania y como lo es ahora China. Pareciera que México incluso está exportando basura, ¿no? Como no somos un país que produce la misma huella ambiental que Estados Unidos pues le vende la basura a la mayoría de nuestros estados que son colindantes a Estados Unidos, ¿no? Todas nuestras fronteras están llenas de basureros, por así decirlo, ilegales, donde Estados Unidos nos vende su basura y bueno, en el apartado del cambio climático, Eduardo Roldán es muy puntual sobre que todos los países con una hegemonía o incluso una supremacía comercial tendrían que ayudar a los demás países, ¿no? Como lo son China, lo es Japón. Japón es una pequeña isla que produce el doble de basura y su huella ambiental es enorme. Como lo es Estados Unidos y como lo es pues Rusia. Pareciera que pareciera que todos los tratados sobre el cambio climático a nadie le importan, solo son países escasos como lo es Holanda, como lo es Finlandia, que tienen no tienen tratados, tienen políticas fiscales, incluso sobre la vida de las abejas, ¿no? La abeja es un animal, es un bicho muy importante para la vida del ser humano.